Bienvenidos a este canal sobre la lírica. La lírica es un género literario que expresa el yo poético, es decir, la actitud personal y los sentimientos íntimos. Según Boura, el término griego líricos, del que deriva nuestra palabra lírica, era preciso e indicaba un canto acompañado por la lira. Los orígenes de estos cantos podrían remontarse a un pasado lejano, pues la lira existió en la época micénica. Su transformación en un arte serio y solemne fue favorecida por la revolución musical del siglo VII a.C., impulsada por figuras como Terpandro de Lesbos, quien estableció una escala regular para la lira de 7 cuerdas. La lírica se caracteriza por: es una de las artes principales de Grecia, haciéndole ocupar el puesto vacío dejado por la decadencia de la épica. Incluía música, danza y acción rítmica. Tiene un tono verbal, que son los del verdadero canto. Está compuesta en estrofas y cada estrofa es idéntica a las demás. Unida métrica, la tríada de estrofas en vez de una estrofa simple, mediando una exacta correspondencia entre cada tríada. Presenta 2 géneros: monodia, canto individual. El poeta cantaba sobre sí mismo y sus sentimientos. No estaba constreñido por las exigencias de las solemnidades públicas, sino para sí mismos y sus amigos. Utilizaba el dialecto vernáculo del poeta, lo que le acercaba al habla cotidiana y le permitía un impacto más directo. Su estructura era menos elaborada que la coral, con metros más simples y musicales. El canto coral lo entonaba un coro. El poeta se convertía en intérprete de un grupo, una sociedad o una clase, y asumía cometidos que sobrepasaban la expresión puramente personal. Estaba profundamente influido por la danza, se componían en estrofas o tríadas, a menudo se entonaba en grandes ocasiones, como festividades de hombres o dioses. Safo de Mitilene, 600 años antes de Cristo, fue una poetisa del amor, cuyas obras forman arte de la lírica monódica, representada a su vez por Alcio y Anacreonte. Vivió junto con Alceo en las islas de Lesbos. Su estilo de escritura es pasional, sensible, como la menciona la antología de la poesía lírica griega. Poesía extremadamente delicada y femenina, de sutiles matices, de colores brillantes, de 1000 flores, de quejas nostálgicas, de fiestas lunares. Los motivos de su poesía van desde oraciones a diosas a descripciones de festividades, la admiración por la belleza, reflexiones sobre valores y el comportamiento humano, etc. Fue nombrada por Platón como la 10ª musa. Tuvo una hija llamada Cleis en honor a su madre. Su padre era un aristocrático que luchó en la guerra por la posesión de Sige. Safo representa una figura pionera en la historia de la lírica por ser la primera mujer en componer versos que se asemejan a la poesía actual. El mundo de Safo. Valores primordiales. Amor. Era la fuente de su inspiración. Era la temática central de la poesía de Safo, y ella lo consideraba un regalo directo de Afrodita. Para Safo, el amor era la prolongación del yo en otro ser, la intensificación de sus facultades, el palpitar de la vida en todo su ser. Era como una emoción irreprimible que se manifiesta en síntomas físicos, y aunque intenso, carecía de afán de posesión. En su poesía, el amor es una criatura agridulce e irrehuible,
pero siempre con una delicadeza que difícilmente se puede encontrar en otros poetas de Grecia. Autenticidad. La poesía de Safo es un reflejo directo y sincero de su mundo interior y sus emociones. Sus palabras, melodiosas y variadas, parecen surgir sin esfuerzo ni premeditación. Safo lograba una perfecta conformación de las fuertes emociones a un arte disciplinado sin merma alguna de su fuerza. Libertad. La obra de Safo es un testimonio de su libertad personal, ya que no se sentía limitada por las convenciones, expresándose en su propio nombre. Su famosa declaración: una hueste de jinetes, o de infantes, o de naves, dicen unos u otros, que es lo más bello que existe sobre la negra tierra. Yo digo que es aquello que se ama. Esta es una afirmación de su libertad para definir sus propios valores, oponiéndose a los ideales de su tiempo. Creencias religiosas. Para Safo, Afrodita era la fuerza que inspiraba su vida, contemplándola como la autora de lo más mágico y más dulce que en ella había. Dicha creencia irradiaba un resplandor celestial en las pasiones de Safo. Al entregarse a sus pasiones, Safo creía estar obedeciendo a una voluntad divina, y en esa sumisión hallaba el secreto de su inspiración. Safo concebía un mundo donde la presencia de lo divino estaba siempre cercana y operante, lo que confería una sublime emoción a sus sentimientos. Sociedad. Safo vivió en el seno de la aristocracia de Lesbos. La sociedad de su época estaba marcada por cambios políticos significativos. Los aristócratas en Lesbos habían derrocado la monarquía y se habían repartido sus atribuciones y poderes. Sin embargo, se enfrentaban a nuevos aspirantes al poder y se veían amenazados por un populacho insurgente. A pesar de estas vicisitudes políticas que llevaron a Safo al exilio en Sicilia, regresó a su patria. Era una sociedad donde sus miembros se conocían bien entre sí y permitían la libre expresión. Tenían una energía creadora y una seguridad en su concepción tradicional de la buena vida. No obstante, este equilibrio y armonía comenzaron a alterarse a medida que las aristocracias cedían poder a gobernantes conocidos como tiranos. Estos, aunque eran dictadores, podían gobernar mediante leyes. Su principal objetivo era mantener el orden cívico y defender sus ciudades contra enemigos externos. Sin embargo, la imposición de sus gustos a sus huéspedes modificó el carácter de la poesía, infectando lo que había sido un arte sincero de una sociedad libre con la atmósfera de la corte, llevándola en una nueva dirección. La estructura que predomina en la lírica de Arquíloco se trata de abandonar el anonimato, y su obra se centra en el yo y en la expresión personal. Es de estructura monódica. La estructura de la obra de Tirteo refleja que es una figura pública que se dirige a ciudadanos y al ejército. Es poesía política y didáctica, con canto coral. La estructura de los poemas de Safo son composiciones monódicas para sí misma y amigos, cantos para cantores individuales, con una estructura menos elaborada que la coral. Y finalmente la estructura de Píndaro son composiciones corales entonadas por un coro en grandes ocasiones. El poeta es intérprete de un grupo o clase. Su estructura es formal y compleja, con estrofas, antístrofas, epodos, etc. Forma parte del arte público. Los recursos literarios en la obra de Arquíloco son comparación, anáfora y epítetos.
En la obra de Tirteo encontramos símil y epítetos. En la obra de Safo encontramos imágenes sensoriales, comparaciones y anáforas. Y finalmente en la obra de Píndaro encontramos símiles, descripciones e hiperbatón. Los temas más recurrentes en la poesía de Arquíloco son la cara oculta de la guerra, detrás de lo heroico, el abandonarse a los festejos y a la bebida, invocar al dios Dionisio y a las pasiones. El de Tirteo destaca lo heroico en batalla, la bendición de los dioses, victorias, muertes por la patria. Los temas más recurrentes en la poesía de Safo son oraciones a diosas, escenarios rodeados de naturaleza, enamoramiento y belleza. Y los temas principales para Píndaro son cantos a figuras destacadas de cierto lugar por su gran desenvolvimiento deportivo, la belleza, origen e historia de algunas ciudades, adoración a los dioses, reflexiones éticas sobre acontecimientos en el mundo de los hombres, en los que intervienen los dioses, la honra y el prestigio de los campeones. Nuestra experiencia emocional al leer la obra de estos poetas ha sido muy agradable y enriquecedora. Sentimos curiosidad por los valores y formas de pensar de aquel tiempo. Nos llamó la atención la poesía de Safo, que nos hizo conectar con la temática del amor de una manera profunda, definiéndolo como lo más bello. Nos conmovió cómo logra transmitir sus emociones con un lenguaje sencillo y a la vez con fuerza y sensibilidad. También nos impactó descubrir cómo en la poesía de Arquíloco se reflejan emociones más duras, como la ira, el desprecio y el dolor, lo cual significa que la poesía puede ser un medio para expresar no solo lo bello, sino también lo conflictivo. En cambio, Tirteo nos generó una sensación de respeto por los ideales de valentía y sacrificio. Píndaro nos hizo ver la poesía como una celebración de lo humano, algo que inspira admiración. En conjunto, leer a estos poetas nos hizo reflexionar sobre cómo, a pesar de los siglos que nos separan, las emociones que sentían siguen siendo reconocibles hoy en día, por lo que podemos descubrir algo de nosotros mismos en sus poesías. Considerando la importancia que tiene la enseñanza de la literatura en la formación de los estudiantes, siendo una herramienta primordial para fomentar el desarrollo de su cultura universal, además de la lectura como habilidad práctica para los desafíos del día a día y de los ámbitos laborales, sociales, y teniendo en cuenta los distintos debates sobre los más apropiados marcos teóricos, contenidos, metodologías, etc. de esta tarea, creemos que estas lecturas deben ser incorporadas a la educación secundaria de una manera que signifique una experiencia estético-cultural inspiradora para todos los actores involucrados, tanto docentes como estudiantes, y de la misma forma mantener presentes a las familias, manteniendo una mirada de apertura para con la comunidad. Sugerimos espacios de lectura en los que los estudiantes puedan realizar recortes de sus obras favoritas, incluir talleres artísticos para que se puedan plasmar las imágenes que evocan las lecturas de forma visual, como a través de la pintura, auditiva en caso de que hayan integrantes del grupo que presenten predilección por la música, etc. Haciendo dialogar el pasado con el presente desde nuestra perspectiva como grupo, llegamos a la conclusión que la lírica sigue en nuestra sociedad actual, pero en un contexto diferente. Podemos decir que la lírica se manifiesta en el mundo moderno, como en la música, por sus letras y cómo están escritas, ya que expresan un amplio nivel de sentimientos y emociones propias de la persona, así como en el canto monódico. A la vez, pueden presentarse en talleres de escritura y oralidad, por ejemplo, al escribir poesías o al leerlas en voz alta.